placer poder saludarles a cada uno de ustedes en esta mañana y poder estar aquí al frente para poder compartir la palabra del Señor. Agradezco al pastor Hermes por esa presentación, esa bienvenida, pero no soy digno, él es el deseado de toda la gente. Me gustaría iniciar esta predicación con una ilustración. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto creen ustedes que pesa este libro? El libro que tengo aquí en la mano, ¿cuánto creen que pesa? 3/4 de kilogramo. ¿Alguien da más, alguien da menos? ¿1 libra? 8 onzas, media libra. 1 pound. Pesa para toda la eternidad. Está peligroso esto. El libro pesa, ¿se rinden? Creo que alguien lo dijo, creo que fue por este lado. El libro pesa 8 onzas. ¿Fue usted, hermana Josephine? Felicitaciones, está bien, usted tiene un buen ojo para los pesos. Pesa 8 onzas, 249 gramos. Pero el peso neto de este libro no es lo que realmente importa, porque va a depender de cuánto tiempo lo sostengo en mi mano. Si yo tengo este libro por 1 minuto en mi mano, normal, no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si lo tengo por 1 hora? Se va a hacer más pesado. ¿Y qué si lo tengo por 1 día? Su mano se va a entumecer, le va a doler, se va a paralizar. Lo mismo sucede con las preocupaciones. Las preocupaciones son algo que como cristianos cada uno de nosotros tenemos. Y mientras más tiempo las tengamos, mayores van a ser las consecuencias para nuestras vidas. Como cristianos, tenemos muchas cosas por qué preocuparnos. Ahora mismo nos podemos estar preocupando por el coronavirus, o podemos estar preocupados porque no tenemos trabajo, o los trabajos están muy inestables. Podemos estar preocupados por la situación financiera de cada uno de nosotros individualmente, cómo vamos a pagar la renta, los seguros, la comida, la ropa. Los que tienen hijos, estar preocupados por la escuela, los biles, la universidad. Si la enfermedad toca nuestras puertas, también podemos estar preocupados. Y la lista puede continuar. Las cosas por las cuales nos podemos preocupar son muchas. Pero si les hago una confesión, como pastor, algo que estoy acostumbrado a decir a la gente cuando tiene preocupaciones es: no se preocupen, confíen en Dios. Pero muchas veces cuando yo estoy en mi casa solo, las preocupaciones también empiezan a venir a mi vida. Y también me empiezo a preocupar por cosas. Y yo sé que no debería preocuparme, que debería confiar en Dios, pero muchas veces se vuelve también algo difícil. La preocupación es mala para nuestra salud. Y por eso me gustaría en esta mañana hablar un poco sobre ese tema desde una perspectiva bíblica. Ahora, ¿qué entiende usted por preocupación? ¿Qué es la preocupación? Ok, preocuparse antes de que suceda un evento, o ocuparse. Ok, estar ocupado de algo antes de que ese evento suceda. Ok, ¿qué más? ¿Qué entienden por preocupación? Ok, algo que me intranquiliza, algo que no me deja estar en paz. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Ok, un miedo o un temor de que pase algo malo o algo desagradable que afecte nuestra vida. Muy bien. Ok, algo que me molesta, muy bien, sin lugar a dudas, algo que nos molesta. Y todo lo que dijeron ustedes es correcto, es parte de la definición de la preocupación. Pero me gustaría definirla de la siguiente manera. Preocupación es falta de confianza en Dios. ¿Qué es preocupación? Falta de confianza en Dios. Y usted puede decir, bueno, esa definición me la estoy inventando, o es algo que se me ocurrió a mí. Vamos a verla en la Biblia. Si tiene su Biblia con usted,
vamos a analizar una historia conocida que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. San Lucas, el capítulo 8. Si tiene su Biblia o su teléfono, vaya conmigo al libro de San Lucas, el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 22. También ya voy a pedir a los muchachos que nos tengan el PowerPoint listo. San Lucas, el capítulo 8, el versículo 22. Entonces recuerden, vamos a ver una historia donde vamos a analizar cómo la preocupación puede llegar a afectar la vida de las personas, ¿ok? San Lucas, el capítulo 8, el versículo 22. ¿Lo tienen? Los que lo tengan digan amén, los que no misericordia. Ok, todos dijeron amén. Voy a leer. Mire lo que dice San Lucas 8, 22. Historia conocida por todos nosotros. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Okay, aquí tenemos una historia donde Jesús está con los discípulos y le dice que se tenían que subir ¿a dónde? A una barca para pasar a un lago del otro lado. Ahora yo pregunto, ¿a cuántos les gusta andar en barco aquí? Ok, algunas personas, voy a mostrar aquí una imagen, si me la pueden colocar. Hoy en día, vamos a ver si esto funciona. Okay, hoy en día, andar en barco es una de las cosas más hermosas o más confortables o más lujosas o cómodas que uno puede hacer, porque tiene muchas comodidades, usted casi ni siquiera siente que usted está sobre el agua. O sea que es una experiencia totalmente hermosa y tranquila. Vi que a muchos les gusta eso, pero el barco en el que Jesús y sus discípulos estaban andando no se parece nada al que yo les estoy mostrando aquí en la foto. No, a Jesús no tenía gente que le estaba sirviendo, no, camas. Un barco del tiempo de Jesús muy posiblemente se veía más o menos así. Ni siquiera una lancha creo que tiene más comodidades todavía que esto. Una cosa pequeña, de madera, muy simple, que generalmente eran botes que se utilizaban para la pesca. Ahora, ¿cuántos de ustedes se subirían en un barco así, en un bote así? Algunos todavía son valientes. Yo no sé si me subiría. Me daría miedo. En un crucero sí, en un barco hermoso sí, pero acá ya... Pero en este es el barco en el que Jesús y sus discípulos se subieron. Y dice que cruzaron, ¿qué cosa? Un lago, ¿no? Iban a cruzar un lago. Ahora, ¿qué lago es ese? Bueno, si usted lee un poco más el relato, el lago que se menciona aquí es el lago de Tiberíades, que también se conoce como el mar de Galilea. Aquí les voy a mostrar una imagen para que usted más o menos vea. Aquí está ubicado, ¿no?, el área del tiempo de Jesús. Ahí tenemos a Galilea. Esta es una visión de ese lago o ese mar vía satélite. Es un lago de agua dulce que tiene 21 kilómetros de longitud de sur a norte y 12 kilómetros de longitud de este a oeste, y con una profundidad máxima de 48 metros. Y este mar, el mar de Galilea, era conocido, es un mar, si bien es un lago, también se lo llama mar, era conocido porque en ese lago sucedían tormentas de repente. Era conocido por eso. Pero bueno, entonces tenemos un barco y un lago. Ahora, mira lo que dice el versículo 23. Lucas 8, 23. Leo, dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? Yo no sé si usted se subiría a uno de esos barcos que le mostré, pero definitivamente algo que para mí casi sería imposible es dormirse en un barco así. No sé ustedes, pero yo lo veo bastante difícil. Es más, yo recuerdo una vez, y voy a mostrar aquí otra imagen, que tuve la oportunidad de subirme a un barco similar al del tiempo de Jesús. En tamaño quizás, no sé si en estructura, pero esto es en el río Hudson, ¿okay? Aquí en Nueva York. Y yo recuerdo, con algunos muchachos aquí en la iglesia que estuvimos, yo recuerdo que apenas yo dije, no, yo nunca me subí a uno de esos. Digo, no, debe ser divertido, se ve fácil, se ve cómodo. Dije, me voy a probar. Y me acuerdo que apenas puse el pie en ese barco, de una me mareé.
Y desde el primer segundo que yo estaba ahí, porque el río Hudson no es un mar, o sea, no hay olas, pero el movimiento del agua, que constantemente uno esté mareado. Yo apenas puse el pie, me mareé, y desde ese momento ya dije, ¿cuándo nos bajamos? Y el viaje era como todavía de 1 hora y media, y yo dije, no, 1 hora y media acá, y yo no, mareado, con ganas de vomitar, pero fue una experiencia linda. Pero ahora imagínense, ¿no? En un lago, en un mar de verdad, con una barca en el tiempo de Jesús, y Jesús se durmió en uno de esos. Pero la Biblia dice que de repente, ¿qué apareció? Una tormenta, una tempestad, con terribles vientos que movía la barca de un lado para otro. Imagínense, moviendo de arriba para abajo, de costado para el otro, metiendo agua dentro de la barca. Pero hasta aquí no hay ningún problema, porque recuerden, los discípulos de Jesús, ¿a qué se dedicaban? A la pesca, o sea que era gente que no era ignorante en cómo se utiliza una barca. No era la primera vez que estaban en un barco, no era la primera tormenta que ellos estaban enfrentando. Así que cuando la tormenta vino, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Dijeron, no, tranquilo, lo tenemos bajo control. Vamos a hacer lo que sabemos que se tiene que hacer. Y empezaron a hilar la vela, empezaron a sacar el agua del barco, empezaron a colocar el peso de los diferentes lados. Dijeron, acá no hay problema. Pero la tormenta era tan fuerte, que hombres experimentados como los discípulos, cuando se dieron cuenta que se iban a hundir, se preocuparon. Tuvieron miedo. Ahora, póngase un momento en el lugar de los discípulos. ¿Qué haría usted? Si de repente está en un barquito, en el medio del mar, oscuro, no ve nada, de repente ve una tormenta, olas, parece que se va a dar vuelta la barca. ¿Qué hace usted? ¿Llora? ¿Ora a Jesús? ¿Confiesa sus pecados? ¿Qué haría? Bueno, los discípulos hicieron lo que pudieron, lo que estaba a su alcance, intentaron controlar el barco, pero luego se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran en vanos y ahora se preocuparon. Y en la preocupación de ellos se acordaron de que Jesús estaba en la barca con ellos. Hasta este punto se habían olvidado de Jesús. Y como estaba oscuro, empezaron a buscarlo y se dan cuenta que ¿cómo estaba Jesús? Durmiendo. Ahora, yo no sé si usted conseguiría dormir en una turbulencia como esa. Si uno en el avión nomás, cuando tiene un poquito de turbulencia, uno ya está que... Imagínense en un barco movido por el agua. Pero Jesús estaba durmiendo. Y mira lo que dice la Biblia. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Me llama la atención cómo lo pone Marcos. Marcos, el mismo relato de aquí, el capítulo 4, versículo 38, nos lo pone de otra manera. Él dice, Jesús mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? ¿Se lo puede imaginar usted a punto de morir, a punto de naufragar y encontrarse una persona que está durmiendo en la barca? Jesús estaba durmiendo. Los discípulos se quedaron sorprendidos. Ellos estaban haciendo de todo para salvarse y Jesús estaba tranquilo, durmiendo. Pero la Biblia nos dice que Jesús se levantó, tranquilo, me imagino que vio todo el barco moviéndose, todo, y dijo, cálmese. Y la Biblia dice que se hizo una calma, bonanza como nunca antes vista. Ahora, si la historia terminara ahí, sería una historia más de un milagro de Jesús. Pero me llama la atención el último versículo de la historia. ¿Cómo termina la escena? Versículo 25. Jesús les dice, ¿dónde está qué cosa? Vuestra fe. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Mateo 8:26, contando el mismo relato, nos dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Después de orar el milagro, Jesús les da una lección a los discípulos. ¿Cuál era el problema de los discípulos? ¿Les faltó qué cosa? Les faltó fe. Los discípulos
creyeron que lo podían solucionar por ellos mismos. Se dieron cuenta que no lo podían solucionar y entonces después creían que iban a morir. Y fueron a llorarle a Jesús diciendo, ya nos morimos, Señor. Les faltó la fe. Ahora pónganse a pensar por un momento, ¿no? ¿Creen ustedes que realmente los discípulos iban a morir en esa barca? Teniendo a Jesús en la misma barca. Los discípulos se habían olvidado de todos los milagros que Jesús había hecho. Se habían olvidado que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que no podía morir ahí. Pero su preocupación les nubló la vista, les faltó la fe y dudaron del poder de Dios y dudaron de las promesas de Dios. Es por eso que la preocupación básicamente es falta de confianza en Dios. La Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y dudar de Dios, desconfiar de sus promesas, dudar de lo que Él ha hecho, demuestra que no confiamos en Dios. Muchas veces como cristianos nos pasa lo mismo que a los discípulos. Vienen situaciones difíciles que mueven nuestra barca de un lado para otro, que parece que nos vamos a hundir, y terminamos preocupándonos y desconfiando de las promesas de Dios. Mucha gente se preocupa de que no tiene trabajo, o de que perdió su trabajo, o de que el trabajo que tiene ahora mismo no es estable. Y yo me pregunto, ¿quién es nuestro proveedor? ¿Nuestro trabajo o Dios? ¿Qué pasa si Dios tiene algo más planeado para nosotros que no sea ese trabajo? ¿Qué pasa si Dios tiene algo mejor que lo que tenemos ahora? ¿Y qué todavía si, por desagradable que sea, esa cosa mejor que Dios tiene, se va a llegar a eso a través de un poco de sufrimiento o un poco de dificultades? ¿Vamos a desconfiar de Dios? Recuerden, queridos hermanos, preocuparse es falta de confianza en Dios. Y el que se preocupa duda de las promesas de Dios. Vaya con su Biblia al libro de Mateo, el capítulo 6. Mateo, el capítulo 6, el versículo 25. Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, versículo 25. Estas son palabras de Jesús. Versículo 25 del Mateo capítulo 6. Leo, dice, por eso les digo, dice Jesús, no se preocupen por qué cosa. Por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué es lo que nos dice Jesús? ¿Que no hagamos qué cosa? Que no nos preocupemos. La palabra griega que utiliza Jesús ahí en vida es psuje, que significa literalmente todos los aspectos de tu vida, mental, físico, espiritual, emocional. Básicamente lo que Jesús está diciendo es, hey, no te preocupes por nada. Don't worry for anything. I got you. Tengo todo bajo control. Ayer, hoy, mañana, está todo bajo control. Los cristianos, muchas veces nosotros hacemos todo lo posible, lo que está a nuestro alcance para intentar solucionar cuando se nos presentan situaciones difíciles. Pero Jesús nos está diciendo, hey, está bien, pero no se preocupen. Yo voy a obrar el milagro. Confíen en mí. No duden de mi palabra. Y miren lo que dice el versículo 27. Jesús confirma esta idea ahí mismo, Mateo 6, 27. Jesús dice, ¿quién de ustedes, por mucho que cosa, que se preocupe o que se afane, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Fíjense lo que está diciendo Jesús, dice ahí, preocuparse no sirve de nada, dudar de mí no sirve de nada. Nuestra parte es confiar en el Dios que tenemos y no dejar que las preocupaciones nos estresen y nos separen de Dios. Ahora, algo que nos va a ayudar
a la hora de vencer la preocupación es cooperar con Dios. ¿Qué dije que nos va a ayudar a la hora de vencer la preocupación? Cooperar con Dios. Algunas personas piensan que tener fe, o sea, que usted confía en Dios, significa que usted no va a hacer nada y va a esperar que Dios haga todo, ¿no? Hay gente que piensa así. Por ejemplo, tengo un amigo que cree que Dios le va a dar un trabajo. Y yo me acerqué y le pregunté, ok, ¿has estado buscando trabajo? Y me dijo, no. Yo dije, bueno, me imagino que armaste un resumen, un currículum vitae y lo estás dejando en diferentes compañías o empresas para que te contraten. ¿Saben qué me dijo? No. Yo dije, bueno, me imagino que estás tratando de conocer gente, llamando a personas que te pueden ayudar a algo. ¿Saben qué me dijo? No. Entonces yo, preocupado, ¿no? Ya hasta yo me preocupé más que él, creo. Le digo, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo para conseguir un trabajo? ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, mire, estoy tratando de no preocuparme. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Yo también, no hay que preocuparse. Dice, mientras veo mis películas favoritas tirados en mi sofá y esperando que Dios me traiga un trabajo a mi puerta. Cooperar con Dios. Tengo otro amigo que quiere casarse. Se ríe, Danilda, se ríe. No sé por qué. Y yo le pregunto a esa persona, bueno, le digo, ¿usted ya ha salido de su casa? ¿Ha hablado con personas del sexo opuesto? ¿Ha intentado tener amistades? Me dice, no. Y yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que está esperando? ¿O cómo va a casarse? Me dice, no, estoy esperando que yo oré a Dios y le dije a Dios que me la traiga a la puerta de mi casa. Yo le dije, bueno, siga esperando, señor suertudo. Así llegan todas, así llegan todas. Recuerden, queridos hermanos, Dios es un Dios de cooperación. Dios va a obrar los milagros, pero Él espera que nosotros hagamos nuestra parte. Si necesitas un trabajo, ¿no? Prepara un currículum, un resumen, ¿no? Haz algunas llamadas telefónicas, sal a golpear puertas, ¿no? Plancha una camisa para tu próxima entrevista de trabajo. Eso es cooperar con Dios. Y Dios hará la otra parte. Si estás soltero y quieres casarte, báñate, cepíllate los dientes, ponte ropa limpia, colócate perfume, no mucho, pero colócate perfume, ¿no? Para oler bien. Sal de tu casa, hazte un lindo corte de pelo. Ve a los lugares donde los cristianos y las cristianas se encuentran. Sonríe. No acoses a nadie. Y eventualmente Dios va a obrar el milagro. Porque tenemos que cooperar con Dios, no esperar que Dios haga todo. Vamos a ver un versículo en la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, el versículo 6, que fue el versículo que leímos al inicio. Recuerde, Dios quiere que nosotros cooperemos con Él. Filipenses 4, 6 nos dice, el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia que está en Filipos, y él dice, no se preocupen por nada. ¿Qué es lo que dice Pablo? No se preocupen por nada. Interesante que Pablo no termina ahí el versículo, porque podría haber terminado diciendo, ok, no se preocupen por nada. No solo nos está diciendo qué es lo que no tenemos que hacer, pero también nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer según Pablo? Él dice, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y luego Pablo dice, si ustedes hacen eso, van a experimentar, dice, la paz de Dios. Si nos encontramos preocupados por alguna situación, incluso después de haber cooperado con Dios,
recuerda que Dios es mucho más grande que nuestros problemas. Y cuando nosotros quizás nos estamos preocupando, aunque la Biblia dice que no nos preocupemos, lo que quizás Dios nos está queriendo decir es tiempo de que ores. Afanados, correcto, son sinónimos. Preocupados, ansiosos. ¿Okay? La preocupación es la señal de que necesitamos orar, de que necesitamos acercarnos a Dios, de que necesitamos confiar más que nunca en sus promesas. No dudes. ¿Podemos cambiar algo preocupándonos? Jamás, no. ¿Puede Dios cambiar algo? Absolutamente sí. Entonces, haz lo que Dios nos dice que hagamos, cooperemos con Él y dejemos lo que no podemos hacer, el milagro, en las manos de Dios. Para finalizar, queridos hermanos, ya que el tiempo vuela y se me está acabando, hago un resumen. Como cristianos tenemos que tener claros en quién creemos más. ¿Creemos más en nosotros o creemos más en Dios? Nuestras acciones y nuestras decisiones van a reflejar eso. Si Dios hace lo que promete en su palabra, confía en Él. Pero si Dios no hace lo que promete en su palabra, ¿qué hay que hacer? Confiar en Él. Si yo oro y pido a Dios por un milagro y Él lo hace, tengo que confiar en Dios. Pero si yo oro y quizás lo que yo pedí no se cumple y por el contrario viene mi peor pesadilla, adivinen qué tengo que hacer. Confiar en Dios, porque Dios siempre está al control, sea que sea algo bueno o sea algo malo. Siempre confiemos en Dios. Finalizo con estas promesas. Jeremías 29:11 nos dice lo siguiente. Dios dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Planes buenos, no son planes malos. Confiemos en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Salomón nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No confiemos en lo que se ve a nuestros ojos, porque podemos estar equivocados. Confiemos en la palabra de Dios, que no se equivoca. Y si confiamos en ella, veremos cómo los milagros suceden en nuestras vidas. Querido hermano, querida hermana, yo no sé qué es lo que te está preocupando hoy en tu vida personal. Yo no sé si es que tú no tienes trabajo. Yo no sé si tienes problemas financieros. Yo no sé si estás teniendo problemas con tus hijos, con tus hijas. Yo no sé si no tienes dinero para comprar comida o para comprar ropa. Yo no sé cuáles son los problemas que cada uno de nosotros tenemos. Pero lo que sí sé es que si nosotros nos preocupamos por esas cosas, lo único que vamos a lograr es desconfiar de Dios. Y es por eso que en esta mañana, como apelo, me gustaría que, sin importar las preocupaciones que tengas en tus corazones, tú le digas a Dios: Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi problema, tú sabes la dificultad que estoy pasando. Ayúdame a confiar en tus promesas. Y si nosotros hacemos eso, veremos que Dios obrará los milagros en nuestras vidas. Creámosle a Dios y vivamos de una manera que demostremos que realmente confiamos y creemos en Él. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a confiar siempre en su palabra. Dios te bendiga.